Bendiciones para todos, qué gozo es estar de regreso una vez más en este tiempo de escuela dominical. Bienvenidos aquí a su iglesia bautista Vida Abundante. Hoy comenzamos una nueva serie de lecciones en las cuales estaremos estudiando y vamos a meditar en lo que significa edificar nuestra vida con la palabra de Dios. Esta serie de lecciones nos ayudará a fortalecernos en el Señor a través de su palabra. Y vamos a comenzar entonces en esta ocasión, como siempre lo hacemos, con una oración para pedir la guía del Espíritu Santo en la lección de esta mañana. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, por este momento en el que vamos a poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender estos principios que tú tienes en ella, para poder guiarnos de acuerdo a tu voluntad. Gracias una vez más por la salud y por la fortaleza que nos das y de poder estar juntos, Señor, estudiando y animándonos, creciendo en ti, Padre. Gracias por todos aquellos que van a hacer el tiempo. Yo te ruego por una bendición para sus vidas, Señor, y que este esfuerzo y este tiempo que ellos invierten en escuchar, Señor, tu palabra y las lecciones que están, Señor, diseñadas para nuestro beneficio, hagan, Señor, de ellos hijos e hijas que te glorifiquen a ti, Padre. Lo rogamos, pues, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este día la lección lleva como título ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? No sé si usted cuando tiene algún aparato electrónico nuevo que ha comprado, se toma el tiempo para poder leer las instrucciones. Se nos dan unos folletos o unos libritos en donde se nos dice cómo utilizar esos aparatos. O inclusive cuando va a armar algo usted en su casa, va a armar un mueble que viene desarmado, que no viene completo. Aquí en Estados Unidos, la mayoría de muebles que se compran vienen desarmados y uno tiene que seguir las instrucciones para poder disfrutar de eso que ha comprado. El ser humano, de igual forma, necesita las instrucciones que Dios creó anticipadamente para poder vivir vidas que honren y glorifiquen a su santo nombre. Él está interesado en que nosotros vivamos vidas al máximo, pero muchas veces nosotros no somos lo suficientemente sabios y en ocasiones somos imprudentes en vivir la vida sin las instrucciones que el Señor nos ha dado. Así como algunas personas que en ocasiones arman estos aparatos o muebles o utilizan algunos aparatos electrónicos sin leer las instrucciones y después terminan dañando los aparatos o teniendo algún tipo de accidente porque no lo usaron de la manera correcta. Así que la palabra de Dios tiene eso. Lleva a cabo el propósito para poder guiarnos en la vida. La idea central de esta lección dice: la Biblia revela todo lo que necesitamos para vivir victoriosamente. Otra vez, no sé si a usted le interesa vivir victoriosamente o si está bien de la manera como usted está viviendo su vida. Pero si usted cree que su vida puede mejorar, entonces
Vayamos a la palabra de Dios. Busquemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a revelar todo lo que usted y yo necesitamos para vivir victoriosamente. El pasaje bíblico que vamos a estar tocando en esta ocasión está en 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 1 al 5 y los versículos 13 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5 y 13 al 17. No sé cuál sea la intención de los que han escrito ciertos libros, pero estoy muy seguro que cuando alguien ha diseñado un libro de cocina o para cocinar, el propósito principal es enseñarnos a preparar platillos de la manera como ellos aprendieron a hacerlo o como ellos estudiaron a hacerlo. A mí me gusta cocinar y yo aprendí de mi mamá, porque mi mamá era una excelente cocinera, sabroso cocinaba, a todos nos gustaba la comida que ella hacía. Mi esposa también se benefició mucho, aprendió mucho de ella. Mi hijo después aprendió porque él estaba muy chiquito cuando mi mamá estaba con nosotros, pero lo que yo aprendí de mi mamá se lo compartí a mi hijo, y mi hijo a veces me pregunta: papá, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el método? Y yo le enseño, le digo, y cuando vamos a comer, los alimentos están sabrosos. De igual manera, una persona que hace un pastel, por ejemplo, esas personas que se dedican a hacer pasteles muy sabrosos, tienen que seguir un método, unas instrucciones, una receta. Y la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es el lugar donde usted va a encontrar esas instrucciones, esos principios que le van a ayudar, que nos ayudarán a vivir vidas victoriosas. En la palabra de Dios, al principio, encontramos que cuando todo estaba en oscuridad, Dios dio una palabra. Él dijo: sea la luz, e inmediatamente fue la luz. Eso es lo que la palabra significa. Cuando Dios emite una palabra, cuando Dios da una palabra, va a haber un efecto grandioso, maravilloso. Y por eso es que Él ha dejado en la Biblia escrita su voluntad. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y si nosotros vivimos en base a ella, nosotros vamos a poder realmente tener vidas victoriosas. Lastimosamente, una gran cantidad de personas no creen en la autenticidad de la palabra de Dios. Pero la verdad es que hay pruebas irrefutables de que Dios es real y que Él inspiró, como dice un versículo, a hombres para que escribieran su palabra. En ella logramos encontrar pruebas de su autenticidad. En ella podemos encontrar arqueología, los rollos que fueron descubiertos del Mar Muerto, la historia que a través de los tiempos se ha podido ver palmada en lo que ya está escrito en la Biblia, las profecías que fueron cumplidas al pie de la letra, que fueron escritas muchos años antes de que se cumpliesen en Jesucristo. Y esas constantes afirmaciones que encontramos en ella, todas estas cosas verifican
lo real que la palabra de Dios es. Así que, ¿crees que la Biblia puede ayudarte a tener una vida mejor? Esa es la pregunta en esta lección de hoy. ¿Crees que la Biblia puede ayudarte a tener una vida mejor? Y rotundamente lo es. En la Biblia vamos a poder tener toda la ayuda necesaria para que nosotros podamos vivir mejores vidas. Así que vayamos entonces a la palabra de Dios con el primer pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. En estos pasajes bíblicos vemos que a Timoteo Pablo le dice los siguientes puntos. Primero, el pecado va a abundar siempre en la sociedad. Es alarmante ver cómo el pecado hoy en día se ha multiplicado tanto. Así como en los tiempos de Pablo, de Timoteo, la vida estaba atascada del pecado. La inmoralidad ha alcanzado hoy también en nuestros días niveles que nos aterrorizan. El crimen abunda de una forma increíble. Ya no hay respeto por la vida. Los programas de televisión ya no se digan, ya no se pueden ver por tanta inmoralidad y los crímenes que se propagan. El pecado verdaderamente está destruyendo la vida del ser humano. Y Pablo le dice a Timoteo: apártate de estos tipos de vidas, de estos estilos de vida. Eso es lo que el Señor nos está tratando de decir a nosotros. Debemos de apartarnos, debemos de dejar de estar siendo compatriotas, gustarnos lo que el mundo a veces dice que es bueno, pero la realidad es que no lo es. Lastimosamente en nuestros días a lo bueno se le sigue diciendo que es malo y a lo malo se le ensalza como algo que es bueno. El pecado realmente es algo que puede evitarse. La palabra de Dios nos dice: si tú desechas estas cosas, si tú atiendes a la palabra del Señor y dejas de vivir en ese deleite, entonces vas a vivir vidas que honren al Señor. Si no, terminarás viviendo con una aparente piedad y finalmente negarás la eficacia de la verdadera piedad. Así que el Señor nos dice en estos primeros versículos: debemos de considerar los días en los que estamos viviendo. No necesitamos realmente ver las noticias, lo vemos continuamente cerca de nosotros.
Muchas veces en nuestros hogares se ve palpado ese estilo de vida que va en contra de Dios. Y nosotros debemos de seguir a la vanguardia. Debemos de estar siempre dando ese testimonio, ese ejemplo que Dios quiere que nosotros demos. ¿Para qué? Para que la piedad triunfe, para que la piedad sea la que opaque esta oscuridad, que la luz resalte, como el Señor Jesucristo dijo. Nadie pone una luz o un candil, algo debajo de la cama para alumbrar. No, se pone en lo alto para que pueda alumbrarnos y pueda alumbrar a los demás. Es tiempo ya de que los hijos e hijas de Dios comiencen a vivir vidas que honren y glorifiquen a Él, para que en este mundo, a pesar de la violencia que se está propagando, a pesar de ese pecado que está cada día más y más fuerte, nosotros continuemos dando el testimonio que traiga honra y gloria al Señor. Timoteo continúa recibiendo de parte de Pablo la instrucción y dice en 2 de Timoteo 3, 13 al 15: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo dice a través de estos versículos: debes evitar el pecado, porque el pecado demanda que estés en compañía de esos que hacen el mal. Tenemos que buscar esas buenas compañías. Tenemos que buscar a estas personas que puedan ayudarnos a salir adelante, que puedan motivarnos a vivir vidas que honren y glorifiquen a Dios. Es tiempo que empecemos a buscar esas vidas que nosotros podamos reconocer que le honran y le glorifican a Dios, y comenzar a buscar y a compartir con este tipo de personas. Porque evitar el pecado exige estar firme en la verdad. Necesitamos estar firmes. Si no estamos firmes, entonces seremos, dice la palabra de Dios, como esas olas que van de un lado para otro, y seremos arrastrados por el estilo de vida que se está viviendo. El Señor quiere que nosotros estemos firmes, que evitemos el pecado y que utilicemos su palabra para poder recibir la sabiduría de lo alto. Solamente a través de la sabiduría de Dios, la salvación y la fe en Cristo logrará que cada uno de nosotros avancemos hacia ese llamado celestial que el Señor nos ha dado. Busquemos, pues, la sabiduría, dice la palabra, para que podamos evitar y no ser atraídos por ese pecado. Finalmente, dice Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios viene directamente de Él. Este versículo nos lo confirma, y a través de los años hemos podido ver confirmada la palabra en la vida de muchas personas. Aquellos que desconfían de la veracidad de la palabra de Dios no se han puesto
a pensar en la transformación que la misma palabra hace en la vida de otros. Porque la palabra de Dios, al ser practicada, nos capacita para poder glorificar y honrar el nombre del Señor. Nos ayuda, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. De esa manera recibimos la capacidad para poder vivir vidas que glorifiquen al Señor. La palabra de Dios te puede preparar para esa obra que Dios te ha llamado a hacer. No trates de llevar a cabo algo sin haber verificado que Dios es el que te ha mandado a hacerlo. Porque cuando tienes la confirmación de Dios, lo que tú hagas va a ser de bendición para tu vida y de bendición para otros. Pero si Dios no te ha llamado a hacerlo, si Dios no te ha capacitado para la obra que estás llevando a cabo, debes de considerar y preguntarle al Señor: Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo lleve a cabo? Y Dios en su palabra te confirmará. Así que en esta semana somos llamados a poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Dios nos habla por medio de su palabra, de la Biblia. Tenemos que estar diariamente en comunicación con Él. Cuando no lo hacemos, saturamos nuestra mente con conversaciones que no edifican, con noticias que nos alarman y tentaciones para que pequemos. Por eso, Él nos dice que guardemos sus enseñanzas y sus mandamientos en nuestro corazón para no pecar contra Él. Salmo 119 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que esta semana investiga. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios, su autoridad y su información? Regresa al pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. También comparte. Cada vez que tengas la oportunidad, háblales a otros de la palabra de Dios, a tus familiares, a tus amistades, a aquella persona que tal vez por primera vez la has visto en la parada del bus o en la tienda y te da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Compártela. Háblale acerca de lo que la palabra de Dios ha hecho en tu vida, de la forma como te está transformando. Cuéntales tu experiencia. Y por último, comprométete. Comprometámonos a conocer más de Dios y a profundizar en esa relación personal con Él por medio de su palabra. Recuerda, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido compartir este día tu palabra y porque tú, Señor, en todo tiempo nos hablas a través de ella. Rogamos, pues, que esta semana meditemos en todo lo que hemos estado escuchando, leyendo, y que si es el momento apropiado, sabremos que lo mejor que pueda suceder es que también compartamos la palabra con otros. Ayúdanos a ser, Señor, luz en medio de la oscuridad, a poder, Señor, ponernos en esa disposición de ser portadores de tu palabra y de imitar todo lo que ella nos dice
que es bueno que hagamos. Lo rogamos, Padre, todo en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Espero que el Señor llene sus vidas de bendiciones y nos volvamos a ver la próxima ocasión, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.